Bien, hola queridos, queridas, les dejo finalmente esta cápsula que tiene como objetivo explicarles cómo se resuelven algunos ejercicios relativos a la fuerza neta, al cálculo de fuerza neta de forma vectorial, ¿sí? Hay que tener ojo con eso y les voy a explicar de inmediato por qué. Porque cuando hablamos de fuerza neta no hablamos, o sea, hablamos de la fuerza total, que es la suma de todas las fuerzas, pero esa suma de todas las fuerzas no es sumar números simplemente. Recuerden que esa suma que nosotros hacemos de números 5 más 3 más menos 5, etcétera, es sobre una recta real, ¿sí? Por lo tanto, están todos sobre la misma dimensión. Pero cuando pensamos en vectores que están en el plano, por ejemplo, los que nosotros estamos trabajando, que van hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, no están todos sobre la misma recta, por lo tanto no se suman de la misma forma. Entonces hay que tener ojo con eso. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día, que es lo que está trabajado en o sea, propuesto en la guía de trabajo, ¿sí? La idea es que se explique un poquito más ordenadamente de lo que se hizo en clase. Yo entiendo que la clase pudo haber sido un poco más compleja, si es que, o enredada más bien, así que pretendo solucionar eso con esta cápsula. Bien, partimos entonces. Son dos objetivos los que me propongo. Espero no extenderme mucho. Es primero calcular la fuerza neta utilizando un diagrama de cuerpo libre. Eso significa que el diagrama de cuerpo libre ya está hecho, ya está dibujado, están con las fuerzas identificadas. Y lo segundo es determinar la magnitud de la aceleración de un sistema usando la fuerza neta. Ojo que se habla de magnitud, vamos a precisar después a qué se refiere con ese concepto. Entonces, ¿qué debemos saber antes de iniciar esto? Son dos cosas. Lo primero es lo que es la fuerza neta, que es la fuerza total que actúa sobre un cuerpo. La fuerza neta de un cuerpo sobre un cuerpo, perdón, es la fuerza total que están ejerciendo sobre él. Y por lo tanto, matemáticamente se calcula como la suma de todas las fuerzas. Esa suma, insisto, no es la suma de como estamos acostumbrados a hacer nosotros con los números reales. Es una suma distinta que es de pares ordenados o suma de vectores. Bien, entonces les voy a explicar cómo hacer esa suma ahora. ¿Por qué se destaca el sumando entonces? Porque va a haber ocasiones en que, independiente de que siempre estemos sumando, van a aparecer signos menos. Eso no significa que la definición esté mal, sino que ese signo menos que aparece acá tiene relación con el sentido en el cual está apuntando la fuerza. Por lo tanto, en este caso, si nos encontramos con algo que dice, por ejemplo, 4 menos 3, en realidad ese menos 3 es una suma de un número negativo, de una fuerza que va en sentido contrario a la fuerza de 4 newton en este caso. Entonces, siempre lo podemos expresar como sumas, sumas de vectores. Bien, entonces, obviamente se me está pegando esta cosa. Ahí sí. Y lo segundo es la segunda ley de Newton que hay que recordar. Si no recuerdan, les sugiero buscar algún texto, los apuntes de las clases que hemos tenido, que se puede resumir de la siguiente manera, ¿sí? La fuerza neta, esta suma de todas las fuerzas que hay que calcularla primero, según esta ley es proporcional a la masa del cuerpo y a la aceleración, es directamente proporcional. Y se expresa de esta forma, se expresa como la fuerza neta igual al producto entre la masa que tiene el cuerpo, que en el caso que estamos trabajando nosotros no está cambiando, y la aceleración. La aceleración en este caso, por lo tanto, es del sistema completo, es del cuerpo que está siendo sometido a la acción de estas fuerzas, ¿sí? Entonces, no es la aceleración de cada parte del cuerpo, no es la aceleración que produce cada fuerza, no se puede calcular la aceleración para cada una de las fuerzas, sino que es la aceleración del conjunto completo que corresponde al cuerpo que estamos estudiando. Ese cuerpo experimenta una sola aceleración, se mueve hacia un solo lado, no se mueve hacia dos, sino que se mueve hacia un solo lado, por lo tanto es una sola aceleración. Bien, entonces esta fuerza que está acá corresponde, como les decía recién, a la suma de todas estas fuerzas. Esta es la masa del cuerpo, que vamos a trabajar en kilogramos, ¿ya? Si nos dan las masas en otras unidades, las vamos a transformar en kilogramos, porque el sistema internacional trabaja con la masa en kilogramos. Y por último, entonces, está A que aparece acá, que es la A de aceleración. Se observan tanto la fuerza neta como la aceleración aparecen con una flechita arriba. Eso significa que esas cantidades son vectoriales. ¿Qué significaba eso? Que tienen un sentido, una dirección y una magnitud. O sea, es importante saber hacia dónde van. No basta con decir que la fuerza es de 5 newton, sino que hay que decir que es de 5 newton
verticalmente hacia arriba o verticalmente hacia abajo. Eso es lo que significa que sea una cantidad vectorial. Ahora, es una cuestión de notación simplemente, ¿ah? Cuando no trabajemos con el sentido, le vamos a quitar esa flechita. Eso no significa que el cuerpo se esté moviendo hacia la derecha, es una notación. Sea que se mueva hacia arriba, hacia abajo o hacia cualquier lado, la notación para los vectores es colocarle una flechita arriba. ¿Bien? Entonces, partimos. ¿Ya? Primero, entender que como la fuerza la estamos representando con flechas, ¿sí? Que representan vectores, que son elementos que tienen esta magnitud, esta dirección y sentido. Recuerden que la magnitud está determinada por el largo, la dirección por la inclinación y el sentido por el hacia donde apunta. Esa fuerza que nosotros representamos con flechas hasta el momento, las tenemos que llevar al plano, ¿sí? Las vamos a transformar en pares ordenados, como estos que ustedes ubican en el plano cartesiano, los puntos del plano cartesiano, las vamos a llevar lo vamos a transformar en un par ordenado para poder sumarlas, ¿sí? Porque flechas, ¿cómo sumamos flechas? Se pueden sumar, pero no sabemos cómo sumarlas todavía. Entonces vamos a buscar una forma algebraica, precisa, rigurosa de sumar vectores. Para eso lo que tenemos que tener presente es que este vector, esa fuerza que está ahí en este caso, la podemos llevar a un plano. Esta fuerza, por ejemplo, tiene una magnitud de 5 newton, pero si yo digo que la fuerza tiene una magnitud de 5 newton, no estoy precisando hacia dónde apunta, ni cuál es su inclinación. Pero la flecha, el dibujo en este caso, está precisando esa información. Por lo tanto, tengo todos los elementos que describen a la fuerza con ese dibujo y ese número, ¿sí? Tengo la dirección porque tengo la inclinación de la flecha, tengo el sentido porque tengo la puntita de la flecha apuntando hacia la derecha y tengo la magnitud porque tengo el número que me dice cuán grande es esa flecha, ¿sí? Ahora, para transformarlo a un par ordenado, construimos ese par ordenado y colocamos el vector o la flecha en este caso en el centro del plano cartesiano, ¿sí? Entonces colocamos los ejes y nos damos cuenta que este 5, como tiene 5 newton de largo, me está diciendo que en este punto que se está marcando acá, debería estar necesariamente el número 5 del eje horizontal, del eje X. Lo que significa que este par ordenado, el par ordenado donde termina la flecha, va a representar o va a estar representado por el punto 5,0, par ordenado 5,0. Lo que significa que todo este dibujo, la flecha amarilla apuntando hacia la derecha de 5 newton, lo podemos resumir simplemente escribiendo 5,0. Ese es el par ordenado que representa ese punto verde que está ahí. ¿Bien? Vamos a probar otro ejercicio, otro ejemplo de una flecha que va hacia la izquierda. El ejercicio es exactamente el mismo, está en otro lado, pero lo podemos llevar al centro del plano. Vemos en este caso que la fuerza tiene 7 newton, pero esta vez está apuntando hacia la izquierda. Por lo tanto, de nuevo, coloco el inicio de la flecha en el origen del sistema y veo que como termina en este punto, aquí tiene que estar el valor menos 7. Ojo con ese menos 7. Va apuntando hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Y es negativo porque la punta de la flecha, al colocarla en el plano, termina en el menos 7. Por lo tanto, este punto que está acá, en realidad se puede representar por el par ordenado menos 7,0. ¿Qué pasa con las fuerzas que son verticales? Pasa exactamente lo mismo. Las podemos llevar al plano colocando su origen en el inicio de la flecha, o el inicio de la flecha en el origen del plano, donde se cruzan los dos ejes, y me doy cuenta que esta magnitud me está diciendo que aquí arriba debería estar el 4, positivo porque va hacia arriba, lo que significa que ese punto está representado por el 0,4. Ojo que aquí es 0,4 y no 4,0, ¿sí? Porque el 0 me está indicando cuánto me muevo en X y el 4 me está indicando cuánto me muevo en Y y hacia dónde me muevo. Bien, eso es porque los pares ordenados son X, Y, siempre X, Y. Entonces primero va la X y después va la Y. Por último, tenemos el último caso, un cuerpo que, o sea, una flecha que va, o un vector en este caso que va hacia abajo. Hacemos lo mismo, lo colocamos en el origen y vemos que en este caso, como la magnitud es 3, aquí abajo debería estar el menos 3. Ojo que es el menos 3 porque va hacia abajo.
Por lo tanto, este par ordenado es el 0, menos 3. ¿Sí? Ahí me faltó colocarle las unidades a los pares ordenados, pero vamos a ver ahora cómo quedan con las unidades de medida. Bien. Entonces, en resumen, si nos encontramos con cosas como estas, no tenemos que hacer el plano necesariamente para encontrar los pares ordenados. Basta saber si es vertical u horizontal y saber si va hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo para colocarle el signo. Entonces, por ejemplo, esta primera flecha que está acá va hacia abajo y es vertical. Por lo tanto, su eh, par ordenado va a ser 0, menos 4. Y menos 4 porque está en la coordenada Y, donde están las verticales, y negativo porque va hacia abajo. En el caso del segundo es horizontal, por lo tanto debería ser 2,0 porque va hacia la derecha. En el tercer caso va hacia arriba y es vertical, por lo tanto debería ser 0,5. Y en el tercero, que es el mismo que hicimos recién, ¿cierto? Es hacia la izquierda, por lo tanto queda negativo. Y el menos 3 va en la primera coordenada porque es horizontal. ¿Bien? Con eso claro, entonces, vamos a hacer el cálculo de la fuerza neta de ejemplos como los que aparecen en la guía. Por ejemplo, cosas como esta. En este caso, ustedes pueden hacer la suma completa de inmediato de todas las fuerzas siempre y cuando las hagan como pares ordenados. Sin embargo, yo les aconsejo hacerlo en este caso, como estamos empezando a hacer este cálculo, primero con las fuerzas horizontales y después con las fuerzas verticales. Entonces vamos a identificar cuáles son las horizontales. Horizontales recuerden que es como el horizonte. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las horizontales? Tenemos... ahí puse ese x, y para recordar que x es la primera coordenada e y es la segunda. Tenemos esta como horizontal, ¿sí? La de 2 newton. Por lo tanto, la clasificamos en este grupo. Va apuntando hacia la derecha y tiene una magnitud de 2 newton, por lo tanto, es positiva, lo que significa que la escribimos como 2,0. ¿Cuál otra tenemos? Horizontal. Tenemos esta de 5 newton, ¿sí? También es horizontal. Esa es su magnitud y va también hacia la derecha, por lo tanto también es positiva y por lo tanto es 5,0 newton. Ahí está la unidad de medida que mencionaba recién, ahí está el n. Y por último tenemos la que va hacia la izquierda. Aquí ojo que no es relevante todavía que esté a la derecha o a la izquierda, sino que si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta flecha de 3 newton que está acá está a la derecha del cuerpo, pero está actuando hacia la izquierda. Por lo tanto, me fijo en eso, en que es horizontal primero, que tiene una magnitud de 3 newton, pero que como va hacia la izquierda, tiene que quedar como menos 3. ¿Bien? Esas son las únicas fuerzas horizontales que hay. Las voy a calcular como el total de fuerzas horizontales, o la fuerza neta horizontal. Sumo entonces, y la suma de pares ordenados la verdad que es muy simple porque siempre tengo que sumar solamente las coordenadas. Por lo tanto voy a sumar el 2 con el 5 con el menos 3 y eso me da 4,0. ¿Sí? Esa es la fuerza neta horizontal o la fuerza total horizontal. Para el caso de las fuerzas verticales hacemos lo mismo, pero identificamos esta vez cuáles son las verticales. Tengo esta de 2 newton que está arriba, ¿ya? Que cabe en esta categoría, tiene una magnitud de 2 newton y el sentido es hacia abajo, por lo tanto es negativo, lo que significa que su par ordenado va a ser 0, menos 2. Y ese menos está asociado al sentido negativo en que apunta la flecha. ¿Cuál más tenemos? Tenemos esta de 4, que está aquí abajo, que va hacia abajo también y por lo tanto debería ser negativa igual. Bien, es vertical, su magnitud es de 4 newton y tiene signo negativo, por lo tanto es 0, menos 4. Y por último tenemos esta chiquitita de 1 newton que va hacia arriba, en la última, que también es vertical, tiene una magnitud de newton entonces y apunta hacia arriba, por lo tanto es positiva. Si sumo entonces todas estas fuerzas que son verticales, tengo la fuerza neta vertical, que consiste en sumar las x, que son puros ceros, así que me va a dar 0, y las y, que son menos 2 más menos 4 más 1, que me da menos 5. Por lo tanto, esa es la fuerza neta vertical. Ahora tengo la fuerza neta horizontal y la fuerza neta vertical. ¿Cuánto vale entonces la fuerza neta total? Va a valer la suma de estas dos fuerzas netas, la fuerza neta horizontal y vertical. ¿Ya? Entonces, sumo el 4,0 con el 0, menos 5
como pares ordenados, ¿cierto? Sumo las x con las x, las y con las y, una suma muy simple, porque 0 más 4 me da 0, o sea, 4, perdón, y menos 5 más 0 me da menos 5. Entonces, esa es la fuerza neta total. Esta fuerza que está aquí es la fuerza neta total. O sea, si yo sumo como vector todas estas fuerzas, esa es la magnitud de la fuerza neta. Bien. Con esta fuerza neta, lo único que tengo es la dirección y el sentido en el que está actuando esta fuerza. Aquí me faltó colocar una imagen de hacia dónde iría más o menos. Lo voy a tratar de colocar al final de la presentación. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo único que tengo es eso, pero no tengo muy claro cuánto vale la magnitud. No sé cuán grande es esta flecha. No sé si vale 4, 5, entre 4 y 5. ¿Sí? Lo único que sé es que tiene que ser una magnitud positiva, no pueden ser magnitudes negativas. ¿Cómo calculamos esa magnitud? Utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Hay que ser súper cuidadoso aquí con el tema de los signos. Vamos a anotarlo de esta forma, con estas dos barritas a los lados para indicar que estamos calculando la magnitud, ¿sí? La magnitud del vector 4, menos 5. Y vemos lo siguiente. ¿Sí? El teorema de Pitágoras, o según el teorema de Pitágoras, la magnitud o el largo de este vector se va a calcular de esta forma, donde este 4 que aparece acá, ese 4 que está en verde ahora, representa la coordenada x. Y el menos 5 que aparece acá representa la coordenada y. Por lo tanto, finalmente lo que tengo que hacer es calcular la raíz a la suma de los cuadrados de cada una de las coordenadas. O sea, me da 7,5, escribo 7 al cuadrado más 5 al cuadrado y le saco raíz. Así de simple, no es más que eso. Y después simplemente desarrollar. ¿Sí? 4 al cuadrado 16, 5, menos 5 al cuadrado 25. Ahí ojo con el signo menos, porque como está el cuadrado queda positivo, calculo la suma, que es 41, y en este caso, como no es una raíz exacta, puedo aproximar. Y escribo el símbolo de aproximado y me da 6,4 newton. Esa es la magnitud de la fuerza. Por lo tanto, tengo todos los elementos, tengo la dirección, tengo el sentido y tengo la magnitud. ¿Ya? Aquí no se ve muy claro la dirección y el sentido porque tengo un par ordenado, pero si lo pudiera dibujar sería muy claro dónde está esa dirección y ese sentido. ¿Ya? Entonces, en resumen, estas fuerzas que están aquí actuando, que son 6, yo las puedo representar de esta forma, como está en verde ahí, en formato vectorial. ¿Sí? Así se suman vectorialmente. Lo puedo hacer directamente de esa forma si es que quiere calcular solamente la fuerza neta. Y aquí abajo, como está en naranjo, está calculada la fuerza neta con su magnitud. O sea, cuando tiene la flechita, calculo como vector, me queda 4, menos 5. Y cuando no tiene la flechita arriba, estoy calculando la magnitud. Y para calcular la magnitud, entonces utilizo el teorema de Pitágoras. Y ahí me da 6,4 newton. Bien. Entonces, ejemplos ahora de cómo se calcula la aceleración, que es lo más simple de todo, de hecho. Si tenemos la fuerza neta que le acabamos de calcular, nos vamos a concentrar nosotros en la magnitud de la aceleración, nos vamos a calcular la aceleración como vector. A pesar de que es un vector, nos vamos a concentrar en solamente la magnitud. Por lo tanto, esta notación que está acá para la segunda ley de Newton, que es esta ecuación que está acá, la vamos a transformar simplemente en lo siguiente. Esa es la notación vectorial, que es la completa, y nosotros vamos a utilizar esta. No vamos a utilizar vectores, sino que vamos a utilizar magnitudes solamente. Y la magnitud de la fuerza neta la tenemos, la acabamos de calcular, y la masa la está entregando el problema en este ejercicio. Me está diciendo que es de 2 kilogramos. Por lo tanto, lo único que debo hacer es reemplazar fuerza neta 6,4, masa de 2 kilogramos, despejo la aceleración dividiendo por 2 kilogramos, y el resultado de esa división es el que me da el valor de la aceleración. Recuerden que la aceleración tiene unidades de medida de metros por segundo cuadrado en el sistema internacional. Por lo tanto, este es el valor de la aceleración, 3,2 metros por segundo cuadrado. Bien, eso entonces. Es poquito, espero que no haya sido muy largo. Voy a mostrar ahora lo del vector. En el caso de una fuerza de 4, menos 5,
Lo que significa ese 4, menos 5 es que en el plano cartesiano avanzo 1, 2, 3, 4 hacia arriba y bajo 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, esta más o menos debería ser la dirección y el sentido de la fuerza de 4, menos 5. Obviamente aquí no puse los gráficos, pero si ustedes lo hicieran en su cuaderno, tendrían que contar 4 cuadritos hacia la derecha y 5 cuadritos hacia abajo, ¿sí? Y desde donde partieron hasta donde terminaron, estaría indicada la dirección y el sentido de la fuerza neta. Ahí tienen dirección y sentido. Y la magnitud se calcula entonces con teorema de Pitágoras. Eso, chicos, espero que les haya simplificado un poco el trabajo. Si tienen dudas, de todas maneras me avisan y estamos hablando. Un abrazo a todos, cuídense mucho, trabajen, ya, por favor, y nos vemos la próxima semana.